buenas tardes. Bienvenidos a un miércoles más de platicar y de atender temas de desarrollo sustentable. Bienvenidos a la sesión 155, que estamos aquí desde hace más de 3 años. La sesión pasada estuvimos de fiesta de aniversario. Hoy un miércoles más para atender temas de desarrollo sustentable. Buenas tardes, Luis Gerardo, nuestro subdirector del SIGA. Me toca moderar el día de hoy con él. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ingeniera? Sí, muy buenas tardes. Sean bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Y un saludo hasta Morelia para el doctor Eduardo Ríos que nos acompaña el día de hoy. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jessica, Luis Gerardo, Feliciano y a todos los que se conectan hoy. Gracias. Les agradecemos estar un miércoles más aquí con nosotros. Esta es la sesión, como les comentaba, 155. Este es un seminario que está impulsado por el SIGA, por el Centro de Innovación y Gestión Ambiental México, y en colaboración con la CONCANACO, con la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo del país, y también con el Programa de Estudios Avanzados de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del COLMEX, del Colegio de México. Estas 155 horas ustedes las pueden consultar en nuestros canales de YouTube y de Spotify por si quieran repetir alguna de estas sesiones, y podrían encontrar temas de agua, de residuos, de economía, de restauración, de conservación, de comunicación, de cambio climático, etcétera. Hoy vamos a acercarnos al tema del agua, y nos vamos a acercar al tema como un caudal ecológico. El caudal ecológico, ahí hay un micrófono prendido, gracias. El caudal ecológico como política pública. El tema que hoy vamos a abordar es fundamental para la gestión hídrica y para la conservación de los ecosistemas. Tomar al ecosistema como un usuario es salir de este paradigma de que la política hídrica siempre tiene que ser centrada y exclusiva para el uso de los humanos. Creo que esa es una visión de corto plazo, a lo mejor viendo al humano únicamente como el usuario y no pensar que lo que tenemos que cuidar, además de los humanos, pues es el ecosistema en donde viven los humanos. Entonces, a final de cuentas, tendríamos que empezar a abrir la visión para poder conservar y poder asegurar que entonces los humanos vamos a poder seguir teniendo disponibilidad de agua. Este día nos vamos a acercar al tema, ¿verdad, Luis? Así es, muchas gracias, ingeniera Jessica. Y bueno, desde una perspectiva socioterritorial, la implementación de caudales ecológicos enfrenta hoy en día importantes retos. El primero de ellos podemos identificarlo como por la competencia por el agua entre sectores como la agricultura, la industria y el uso urbano. En segundo lugar, la falta de información hidrológica detallada en algunas cuencas. Y por último, la necesidad de fortalecer instrumentos de gestión. Algunos estudios oficiales arrojan que en México se estima que más del 70% del agua concesionada se destina al sector agrícola, lo que limita la disponibilidad para mantener flujos ecológicos en ríos y humedales. Además, estudios internacionales señalan que aproximadamente el 70% de los ríos del mundo presentan alteraciones significativas en su régimen de flujo, lo que impacta en la biodiversidad y en los servicios ecosistémicos. Incorporar al caudal ecológico como política pública, sin duda alguna, implica avanzar hacia una gestión integral del agua, donde la conservación ambiental sea el eje central. Ingeniera. Así es, ese es el tema que vamos a abordar el día de hoy, y para eso nos acompaña el doctor Eduardo Ríos de la Universidad de Guanajuato, que nos va a hacer el favor de presentar por aquí Luis Gerardo para darle la bienvenida. Doctor, muchísimas gracias. Si lo puedes presentar, Sí. Luis, ¿sí? El doctor Eduardo Ríos Patrón es especialista en planeación, política y normativa ambiental, con especialidad en planeación estratégica, táctica y operativa, y amplia experiencia en el diseño, implementación y evaluación de instrumentos de política pública ambiental. Es doctor en políticas públicas por el Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, licenciado y maestro en Administración por la Universidad Anáhuac.
También cursó la maestría en Gestión Integrada de Cuencas por la Universidad Autónoma de Querétaro. Sus líneas de investigación se enfocan en el análisis institucional de la política ambiental en México, el estudio de estructuras y configuraciones de gobernanza mediante análisis de redes sociales y el análisis de instrumentos de política pública, especialmente en el ámbito hídrico y ambiental. Actualmente es investigador postdoctoral en la Universidad de Guanajuato, donde trabaja en proyectos sobre gobernanza del agua para el ambiente y la interacción entre academia, sector público y sociedad. En docencia, destaca su labor en la UNAM como profesor a nivel licenciatura desde el 2015 con la asignatura de Políticas Públicas y Legislación Ambiental, complementada con su participación como profesor invitado en la Universidad de Guanajuato, Campus León, en el sector, en programas de maestría y doctorado. Cuenta con más de una década de experiencia en el sector público, particularmente en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como experiencia en consultoría y dirección administrativa y de calidad. Pertenece a diversas redes académicas y coordina la Red Mexicana de Cuencas, donde ha coorganizado 5 congresos nacionales de manejo de cuenca. Es miembro candidato del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores a partir del 2026. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le vamos a ceder aquí el micrófono y la pantalla. Muy, muy agradecidos que nos acompañe y nos ilustre sobre el tema del día de hoy. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a Jessica y a Luis Gerardo ya se ve. Se ve pantalla en blanco. Ah, ahí está ya sobre la pantalla de contenido. Falta, ahí estamos. Listo. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, pues agradecerle particularmente al doctor Carlos Ortiz Paniagua, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana, por ser él el vínculo con ustedes para poder pues dedicar algunos minutos a platicar sobre este importante tema, del cual, bueno, le he dedicado ya los últimos 6 años de mi vida a enfocarme y a estudiar esta interesante política pública. Entonces nosotros, bueno, pues para empezar me gustaría que iniciáramos con una imagen muy simple en nuestras mentes, pensáramos en un río, cómo lo imaginamos, no como una línea en un mapa, sino como un sistema vivo. Un río, este sistema que sube, que baja, se desborda, se seca, cambia, pero todos estos cambios se dan de manera natural, no se da por el desvío del río, por un trasvase del mismo o por un manejo inadecuado, sino es un comportamiento de su variabilidad que se da de una manera natural y esa misma variabilidad permite el sostener la vida y los ecosistemas. Entonces, en esta presentación voy a enfocarme en entender cómo esto que les acabo de platicar, que es la variabilidad natural de los flujos de agua, que pudiera sonar un poco complejo, o sea, a final de cuentas, a partir de un largo proceso, se construyó una política pública. Entonces, esta plática tiene 3 propósitos muy claros. Entender qué es el caudal ecológico, más allá de un concepto técnico. Otro, pues ver cómo esta idea de la variabilidad natural se tutela ya en la política pública en nuestro país y todos los obstáculos que ha venido atravesando esta tutela, desde la homogeneización de conceptos hasta pues, la construcción de un marco común, ¿no? Y tercero, más importante, es entender por qué a pesar de que se ha avanzado, se tienen instrumentos, se tienen pues resultados limitados en cuanto a sus logros en la gestión y los resultados reales en términos de mejorar los procesos, la conectividad y mantener esta variabilidad natural, ¿no? Básicamente. Bueno, para esto, pues, digamos que en realidad vamos a ver 5 puntos, como contarles una historia, ¿no? Una historia en la cual
Esta historia nace de la ciencia, pero no solo de la ciencia, sino también de las organizaciones de la sociedad civil, que es la importancia de las mismas, y cómo estas también generan estos procesos sinérgicos para después convertir en política pública modelos que se idean, que se analizan en diferentes partes del mundo y finalmente se generan las adaptaciones de nuestro país con sus situaciones y sus conflictos que también los tuvo y los ha tenido esta política pública. Entonces, para eso, pues veremos estos 5 puntos. Bueno, para empezar, me gustaría comentar pues el agua como agenda, ¿no? Y en particular el agua para el ambiente como agenda. Cuando hablamos en política pública de agenda, pues hablamos de aquellos temas que nos interesan. Y así podemos decir que es la agenda pública, pues aquellos temas que consideramos que son relevantes para todos nosotros. En particular, en el año 2000 se consideró al agua como un elemento de seguridad. Sí, entonces se decía que era la seguridad hídrica y se establecieron 4 dimensiones importantes, entre ellas el agua para el ambiente. Desde aquel entonces, pues el agua para los ecosistemas, pues era sumamente importante en esta agenda, ¿no? Entonces, obviamente, durante mucho tiempo el agua se ha venido gestionando con una lógica dominante de asignar, distribuir, aprovechar. Y bueno, ese sistema pues siempre había estado diseñado de esa manera. Al final de cuentas, el ambiente no estaba en la ecuación. En este año 2000, pues se empezó a incluir en la ecuación y al mismo tiempo en México, desde 1994, se incluyó de una manera muy sutil en la legislación hídrica y solamente en el reglamento en materia de la Ley de Aguas Nacionales, solamente se mencionó como un usuario ambiental, ¿no? Cosa que, pues, realmente considerar al ambiente como un usuario tampoco, pues, es una gran ganancia porque en realidad era complicada su operacionalización y no solo eso, sino no es un usuario, sino a final de cuentas, como veremos, es un proveedor más de los demás usos, ¿no? Bueno, la agenda se empezó a construir por una organización de la sociedad civil muy importante que se llama el Fondo Mundial de la Naturaleza. Entonces, en realidad, a través del liderazgo facilitador de esta organización y el financiamiento de la Fundación Gonzalo Ronte y la alianza que generaron estas 2 organizaciones, se empezó a dedicar tiempo y esfuerzo para poder entender cómo el agua y la variabilidad natural de los flujos de agua generaba, pues, una dinámica impresionante en los hábitats, en la sincronización, de las especies, en la permanencia de algunas especies migratorias, en otras. Es decir, el agua era un elemento central para preservar y mantener las especies, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues se empezó a generar toda una dinámica para poder entender a partir de un proyecto que se inició cuál era el modelo del manejo de cuencas hidrográficas. Y entonces, en aquellos entonces, estamos hablando del año 2004, pues empezó a reflexionar sobre pues cuál era este enfoque integral. Se empezó a poner el enfoque de cuenca como un elemento importante en la discusión y cómo pues los actores y sus actividades estaban conectadas de una manera pues bastante intrínseca, los actores aguas arriba con los de aguas abajo, y esto generaba pues una dinámica muy particular de comprender los sistemas complejos, y entre ellos el agua y los ecosistemas. Y entonces, a partir de este modelo que quedó en este esquema que represento aquí, que fue de los primeros esquemas que se generaron en el Fondo Mundial de la Naturaleza para, a partir de un análisis de teoría de cambio, pues ver cómo se iba a incorporar el tema del agua. En ese entonces, pues, la Fundación Gonzalo Ronte, en particular la WWF, pues, intentaban generar estos procesos de intercambio con otros actores, con el gobierno, con otras organizaciones de la sociedad civil, con instituciones académicas,
para poder realmente pues reflexionar y llevar a la agenda estos temas de relevancia. Entonces, el caudal ecológico surgió como un concepto central de todas estas líneas de trabajo, desde la gobernanza, la valoración, el fortalecimiento de las comunidades con las que se estaban trabajando, el reconocimiento de la conservación y su relación con el agua. Y entonces se entendió que la variabilidad natural de los flujos de agua era un elemento central de todo esto, ¿no? Bueno, entonces, ahora entendamos el agua para el ambiente como un problema público. En aquel entonces, estamos regresándonos a los años 2004, 2005, 2006, que era pues cuando realmente, aunque en la ley estaba establecido ya en la reforma de la Ley de Aguas Nacionales el usuario ambiental, pues realmente pues no había una forma de cómo operacionalizar este caudal ecológico y cómo realmente estos mecanismos para el sistema de gestión del agua en México se podían incluir estas necesidades ecológicas, ¿no? Entonces, pues era un gran reto. Y el problema público se podía definir en ese entonces, pues como que el sistema de gestión del agua en México carecía de mecanismos y procedimientos para determinar e incorporar las necesidades ecológicas en su asignación. Y entonces eso generaba exclusión del ambiente y al mismo tiempo una degradación acumulativa de los sistemas hidrológicos que alimentaban todo el sistema. Pero pues, realmente era empezar a construir los tabiques, homogeneizar el lenguaje, poner a hablar a los servidores públicos con los académicos especialistas de determinadas especies, los hidrólogos, los gestores, y generar diálogo para poder generar un lenguaje común. Todo esto pues fue un proceso eh, que fue un reto enorme para promover esta agenda, construir este lenguaje común, precisar cómo determinar cuánta agua para el ambiente se necesitaba y cómo se iba a calcular, validar y probar todos estos procedimientos y después ver cómo se iba a conectar con el sistema, ¿no? Entonces, para eso, bueno, pues un tema importante pues es comprender el concepto de caudal ecológico en todo esto, ¿no? Entender lo central del concepto y cómo a partir de estos talleres que fueron liderados por estas organizaciones de la sociedad civil, por la WWF, y después ya de una manera más estructurada con la Comisión Nacional del Agua en un trabajo conjunto entre organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, bueno, pues se logró establecer operacionalizar este concepto. Pero entendamos qué es el caudal ecológico. Hubo una declaración en el año 2007 muy importante en una conferencia sobre ecosistemas de ríos, de los especialistas más importantes del mundo, principalmente australianos o europeos, también de Estados Unidos, y hicieron una declaratoria muy famosa donde establecieron inicialmente el concepto de caudal ecológico y decían que era la cantidad, el momento o régimen temporal y la calidad de los flujos de agua necesarios para sostener los ecosistemas de agua, aquí decían dulces y estuarinos, así como los medios de vida y el bienestar humano que dependen de estos ecosistemas. Y en el 2018, se vuelve a reunir en este mismo congreso, conferencia, y se vuelve a redefinir, se define dándole unas ajustadas a esa definición de caudal ecológico, y se establecen estos elementos importantes. Es la cantidad, el momento, la calidad y los niveles, pero para sostener ecosistemas acuáticos que pueden ser subterráneos, pueden ser un río, diferentes tipos de ecosistemas acuáticos que sustentan la cultura, la economía, los medios de vida y el bienestar. Y bueno, pues después, como vamos a ver de estos largos procesos, uno de los productos de política pública pues fue la norma mexicana que permite determinar los cálculos del caudal ecológico. Y ahí se define, en esta norma mexicana, pues qué es la calidad, la cantidad y el régimen de flujo o variación de los niveles
de agua requeridos para mantener los componentes, funciones y procesos de los ecosistemas acuáticos epicontinentales. Bueno, pues son muchos términos muy técnicos, ¿no? Bueno, pues tratemos de entender un poco en qué consisten estos términos. A final de cuentas, la variabilidad natural de los flujos de agua, pues bueno, permiten de una manera bastante mágica, permiten que la vida se dé, que los sistemas se den por la conectividad ecohidrológica que se da y por los mismos pulsos de la vida que da el agua. Estos pulsos son naturales y estos pulsos naturales se dan por una serie de componentes. ¿Cuáles son esos componentes? Pues son todos los elementos que describen la variabilidad. Es decir, uno es la magnitud del caudal, es decir, 200, 400, 800, cuántos volúmenes por tiempo pasan en determinado momento, ¿no? Simple y sencillamente la propia magnitud de cuánta agua es un elemento de la variabilidad. Otro es la frecuencia, es decir, cuántos eventos de 400 metros cúbicos por segundo hay en un año. Ah, no, 6 o 7 o 4. Esos eventos implican muchas cosas en la dinámica de los ecosistemas, de las especies, de los hábitats, de la migración, de la sincronización. Unas cosas maravillosas que suceden con las especies. Bueno, pues la frecuencia determina también muchos aspectos. Otro, pues, es la duración, cuánto tiempo duran estos eventos, el momento, en meses o estaciones del año, ¿no? Es decir, en qué momento se dan esos pulsos. Por ejemplo, aquí vemos un pulso, en este que se llaman hidrogramas, vemos un pulso, pues seguramente en los primeros meses del año que puede resultar no muy normal, ¿no? Pero sucede que hubo una lluvia muy fuerte ahí y bueno, en ese momento hubo ese pulso, eso tiene un significado. Y cuando analizamos los diferentes años a través del tiempo, pues vamos a ver variabilidades interanuales y podemos tener años secos, años con medios o años húmedos. Y entonces todo eso pues va a determinar pues la dinámica de la biodiversidad, los sedimentos, una serie de procesos ecológicos que se van a ir dando. Entonces, el otro elemento pues son la tasa de cambio, es decir, con qué velocidad cambia las avenidas, qué tanto se generan los caudales y luego disminuyen, y que va relacionado también pues con la dinámica de la precipitación y el clima y todos los fenómenos meteorológicos que existen y también impactan en todo este ciclo, ¿no? Pero a final de cuentas, pues bueno, esta es la variabilidad natural. Evidentemente, pues si nos preguntamos cuántos ríos hay en nuestro país que mantengan esa variabilidad, pues al parecer solamente hay dos, la cuenca del río San Pedro Mezquital y la cuenca del Usumacinta. En algunos tramos se puede considerar que como está con Grijalva Usumacinta, pues algunos consideran nada más la cuenca de San Pedro Mezquital, pero en general, pues no más de dos, tenemos dos cuencas que no tienen una intervención, por ejemplo, de una presa, ¿no? Entonces, realmente hemos perdido los ríos con esa variabilidad natural. Entonces, esta política pública incorpora, pues, elementos técnicos bastante robustos, ¿no? Para tratar de, pues, simular la variabilidad natural a partir del análisis, ya sea hidrológico o ya sea de los hábitats o ya sea con los especialistas para conocer las necesidades de agua de cada especie, ¿no? Entonces, pues, como se fijan, pues tiene pues un gran componente científico en la elaboración de una política de este tipo. Entonces, bueno, resumiendo esta variabilidad, hay algo bien importante que son las dimensiones que tienen, por ejemplo, los ríos, ¿no? Vamos a tener 4 dimensiones. La longitudinal, que es la que tiene que ver con el agua que viene aguas arriba, que va longitudinalmente hacia abajo en la vertiente del río. La lateral, que es cuando, por ejemplo, el río en épocas de lluvia puede desbordarse
y lateralmente puede, en las zonas de inundación, en algunos momentos del año puede haber agua en zonas de inundación natural, ¿no? Y también hay una dimensión vertical, que es el agua que se evapora, pero también el agua que se infiltra cuando va en el cauce del río, por ejemplo, ¿no? Y una dimensión súper importante es la dimensión temporal. La dimensión temporal, pues, que es la que genera los regímenes de caudal, es decir, al final son los que generan que el río tenga agua, mucha o poca, es decir, sus regímenes ordinarios de caudal, lo que normalmente vemos que lleva agua el río, o regímenes extraordinarios, que son, pues, momentos en los cuales se desborda o lleva demasiada agua, que no es tan común. Bueno, pues todos estos son regímenes que también impactan en las funciones ecológicas, que pues son básicamente en 4 categorías: la energía que se genera, el hábitat físico para las especies, la misma calidad del agua por la misma movimiento del agua a través de toda esta conectividad hidrológica, y las interacciones diversas que se dan entre los diferentes elementos del sistema. Todo esto genera lo que los ecólogos le llaman la integridad ecológica, que permite justamente tener todos estos servicios de los cuales disfrutamos, y de los cuales permiten, pues, el mantener el agua, que bueno, pues sabemos que el agua el agua dulce es una proporción sumamente pequeña de la cantidad de agua que hay en el planeta. Pero ¿qué es lo que mantiene el que podamos seguir teniendo agua? Pues el mantener la variabilidad natural de los flujos de agua. Entonces, estos componentes que tutelan la variabilidad y la conectividad, pues bueno, es realmente, pues es un valor público a proteger, ¿no? Bueno, ahora bien, si nosotros analizamos la política como una trayectoria de la agenda, de la agenda a la política pública, realmente es fascinante conocer esta política pública desde lo más básico que se generó, que fue la aparición del término de uso ambiental en el reglamento a la Ley de Aguas Nacionales, la aparición de conceptos como zonas de reserva, consejos de cuenca, gestión integrada de recursos hídricos, humedales, servicios ecosistémicos, reservas de agua para el ambiente, reservas de agua para protección ecológica, ¿no? Todo eso, pues, se plasmó en las reformas a la Ley de Aguas Nacionales en 2004, pero en realidad, pues, ahí estaban muchas cosas y, pues, realmente no se sabía cómo implementarlas. Entonces, fue a través del inicio de este proyecto que les digo, de manejo del agua en cuencas, desarrollo de nuevos modelos en México, financiado por la Fundación Gonzalo Ronte en el 2005 como la primera etapa, es que se inicia este proceso para tratar de entender cómo se incorpora la variabilidad y la conectividad en la protección de las especies y de los servicios ecosistémicos que dan las cuencas. Entonces, para eso, pues, se inicia el Programa Nacional de Reservas de Agua. Quiere decir que ya hay una coalición importante entre la Comisión Nacional del Agua y esta organización de la sociedad civil y los académicos y diversos actores que están asociados a este ecosistema. Y bueno, empiezan a haber otras etapas del proyecto. Se publica en el 2012 la norma mexicana que establece el procedimiento para determinar el caudal ecológico en cuencas hidrológicas, que es una norma sumamente técnica, pero detallada en el sistema de gestión de México, ¿no? Donde clasifica las cuencas, en fin, es un elemento muy importante. Después se inicia ya en el 2013, a partir de la norma, una colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo, la CONAGUA, la WWF, para echar a andar toda esta norma y aplicarla y pilotearla, ¿no? Y hacer todos los análisis en 3 cuencas pilotos en México. Y bueno, se incorporan diversas metas en el Programa Nacional Hídrico, en el Programa Nacional de Medio Ambiente y en el especial de Cambio Climático. Es decir, la política pública ya estaba
operando. Es así que, bueno, todo este proceso, pues ustedes sabrán, pasan muchos años, pasan muchas cosas, muchos actores, muchos procesos, y se va generando un proceso de aprendizaje y se van construyendo resultados de política. Uno de ellos fue pues, el primer decreto de reservas de agua para el ambiente en la cuenca del río San Pedro Mezquital, que además fue una lucha por detener la presa de las Cruces y la protección del caudal para marismas nacionales principalmente, que llegaba toda esa agua ahí, y bueno, toda la importancia que significaba para esa cuenca, ¿no? Se generan los famosos evaluaciones de caudal ecológico, ya se tiene un gran impacto, porque incluso los resultados de México logran impactar la COP12 de Ramsar, generando una declaración sobre temas de reservas de agua y caudal ecológico en esa en esa sesión que hubo, y ahí quedó como una aportación de México. Y bueno, en el 2016 se publica el decreto de reservas de agua para el ambiente en la Cuenca del Fuerte. Y bueno, y finalmente llegamos al año 2018, después de todo este proceso, donde se publican los famosos 11 decretos de reservas de agua, faltando creo un mes para que fuera la elección presidencial. Y bueno, se genera un proceso bastante, pues, beligerante, de estos instrumentos, generando información, la verdad, falsa sobre que era una privatización del agua. Y bueno, y pues se aceleraron muchos procesos, se levantaron vedas, y al levantar las vedas, que es otro instrumento diferente, pues generaron desconfianza, cuando ya de por sí había desconfianza en ese gobierno de ese entonces. Y bueno, pues esto pues generó pues un impacto muy fuerte para, pues imagínense todo el trabajo de 15 años que se venía desarrollando, para ir construyendo estos procesos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues se siguió, se crea, los mismos académicos que fueron aprendiendo a través del tiempo, se organizaron, se reorganizaron, y se crea la red de monitoreo de reservas de agua, seguimos operando en la misma y seguimos con esta agenda, y sigue avanzando diferentes proyectos de la WWF sobre este mismo tema con la Fundación Gonzalo Garronte. Y esta red de monitoreo de reservas de agua ahora pues también lidera un proyecto financiado por los programas PRONACES nacionales estratégicos, que se llamó Ecohidrología para la sustentabilidad y gobernanza del agua en cuencas para el bien común, ¿no? Entonces, digamos que cambió toda la dinámica, y después se realiza una serie de procesos con redes como la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, para, pues, se entendió que no se explicaba muy bien la complejidad de esta política pública, y se tenía que tratar de transmitir de una manera más clara. Y bueno, pues ahora estamos en el año 2025, sigue trabajando la red de monitoreo de reservas de agua con diferentes grupos de trabajo. Nosotros desde el grupo de trabajo de políticas públicas, pues estamos involucrados con una serie de colegas, el doctor Alex Caldera, la doctora Luz Manaba, Clara Tinoco, Ignacio González, Edgar Méndez, Adriana, y otros más, otros colegas más, Carlos Ortiz está participando también. Bueno, muchos colegas estamos participando en este proyecto de 3 años, que justamente tiene la idea de ir construyendo trayectorias innovadoras para que esta variabilidad y conectividad pues siga en la agenda pública, ¿no? De una manera innovadora y construida a partir de diferentes liderazgos facilitadores, y entender por qué los procesos de gobernanza de repente tienen estos obstáculos, y qué es lo que sucede en estos procesos. Del año 2022 al 22 y 23, yo hice una investigación de doctorado donde estudiamos las redes de coaliciones promotoras de esta política pública, ¿no? Y entonces vimos que en sus momentos más
digamos, más productivos, se generaban unos triángulos, como se ven ahí, promotores, donde estaban los financiadores, la ONG y el gobierno, generando procesos de trabajo. Sin embargo, eran pocas las personas que generaban este liderazgo y por lo tanto era muy frágil. Cuando vino la crisis del 2018, que se politizó y se generaron problemas de no aceptación de los decretos de reservas de agua para el ambiente, se cambió la configuración, el gobierno dejó de tener un papel importante porque no lo consideraba prioritario, incluso el lenguaje de reservas de agua era como prohibido, y entonces pues se tuvo que volver a empezar a llevar a la agenda algo tan importante para el bien común, que es cuidar la variabilidad natural de los flujos de agua, nuestros ríos, su calidad, su cantidad, y que haya un equilibrio en el manejo de las cuencas para el bien de los ecosistemas y para el bien de las personas, ¿no? Entonces, bueno, aprendimos que hubo un proceso fuerte de aprendizaje, una alta capacidad de acción conjunta y se comportó como una coalición, pero muy frágil, que se está reconstituyendo. Por otro lado, también estudiamos, en esta misma investigación, estudiamos la participación de los investigadores en lo que conocemos como espacios de diálogo y deliberación. Pues nos dimos cuenta que realmente en México ese es un gran problema, que los espacios de diálogo y deliberación con la calidad adecuada para lograr una gobernanza colaborativa, es decir, que tenga un impacto en política pública, pues como se vio se le aplicó a más de 100 investigadores, a más de 280 espacios de diálogo y deliberación, y se vio que, bueno, los espacios son de muy baja calidad en cuanto a lograr estos procesos de gobernanza colaborativa con efectos o impactos en el desarrollo de políticas públicas, y al mismo tiempo, pues también se vio que había una baja participación de los académicos, lo veo yo en el corto plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que como política pública necesitamos generar pues, los espacios para poder desarrollar estos procesos de colaboración. Ahora están procesos, por ejemplo, para restauración de ríos, cuestiones emergentes, pero bueno, podemos ver los consejos de cuenca están sumamente debilitados, y no hay estos espacios para poder generar de manera sistemática, pues la innovación en la política pública, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a los instrumentos, bueno, pues podríamos decir que en México el caudal ecológico se calcula y determina, pues existe una norma mexicana. Se garantiza, pues se hace a través de decretos. Se integra, pues, porque se integra en la programación hídrica en las metas de los programas a través de la norma 011, que integra como parte de la ecuación los volúmenes de los caudales ecológicos decretados, ¿no? Se territorializa cuando existen planes de cuencas y se hace exigible cuando existen, cosa que no la hay en México ninguno, zonas reglamentadas que lo permite la ley, y existen metas específicas también, bueno, que dijimos ahí arriba, ¿no? Y haya participación también en los consejos de cuenca y que se mide y se monitorea, es decir, hay estaciones hidrométricas, piezométricas y calidad del agua que funcionan bien. Esto pues, es lo que debería de ser, ¿no? Esto es lo que realmente debería de ser como está ahorita diseñada la política pública. Evidentemente lo que vemos ahorita con la investigación que estamos haciendo, que estamos investigando las instituciones vistas desde Ostrom, quiere decir las reglas, las normas, las estrategias que se dan a partir de las reglas de forma y las reglas en uso del agua para el ambiente, podemos ver que hay una alta sofisticación técnica que puede ser una ventaja o una desventaja, pero hay una débil densidad normativa coercitiva en las políticas de agua para el ambiente. Es decir, pues si encontramos ese líder que lo impulsa, pues le va bien a la política y es bastante flexible, o a la posibilidad de implementar cosas, pero si no hay una prioridad, y no hay estos liderazgos en los sectores gubernamental y en otros, pues estas políticas se establecen, ¿no? Así que se duermen, ¿no? Y están ahí. Es decir, son reglas incompletas, como diría la gramática institucional, y bueno, pues
hay una dependencia de instrumentos excepcionales para lograr efectos vinculantes. Entonces, bueno, eso es lo que estamos estudiando, cómo está el diseño de la política y por qué pues no pudiera funcionar así. Entonces, estos instrumentos en general, ¿con qué contamos? La norma mexicana, los decretos de reservas de agua, contamos con la norma 011, que es la forma, recuerden que las normas mexicanas pues son voluntarias o establecen las mejores prácticas, pero la forma como se conecta con la norma 011 es que cuando se determina este volumen de la reserva, pues se conecta en la ecuación, la resta que se hace de los usos consultivos, se le agrega el uso consultivo del agua para el ambiente, ¿no? Entonces, ahí es donde se conecta la obligatoriedad de vincular con la programación hídrica esta cantidad de agua que está reservada para el ambiente y no puede ser otorgada en concesiones, ¿no? El otro punto, pues como un instrumento, pues son los espacios de diálogo y deliberación, que pues la verdad es que están funcionando bastante mal o no están funcionando en nuestro país y no tenemos estos esquemas reales de trabajo, de participación para la gestión del agua en cuencas en nuestro país. Está bastante debilitada y se ha venido debilitando desde el año 2015. Y luego los sistemas de medición, pues bueno, también tenemos grandes deficiencias, o sea, las estaciones hidrométricas, pues necesitan ser modernizadas y mejoradas, se necesita invertir muchísimo dinero para mejorar, necesitamos conocer la tecnología que hay, la mejor tecnología que puede existir para poder medir cuánta agua y en qué calidad se encuentra en nuestro país, pero realmente pues nuestras redes han venido, digamos que no tenemos datos, por ejemplo, sólidos más allá después del 2015 tenemos una gran cantidad de estaciones hidrométricas que no tienen datos suficientes para que los especialistas hagan sus análisis y puedan incorporarlas, cuál es la dinámica y la variabilidad que se ha venido dando pues en los últimos 11 años, ¿no? Bueno, entonces la norma de caudal ecológico pues es muy importante porque establece dos principios, el régimen hidrológico natural, así como la variable maestra, y el gradiente de condición biológica. A partir de esto, pues la lógica de decisión es la importancia ecológica y la presión de uso. Y clasifica las cuencas a partir de diferentes resultados que se obtienen de objetivos ambientales, a partir de ver esta importancia ecológica y esta presión de uso. Bueno, pues hay cuencas con una alta conservación y hay cuencas con una pues, muy alta degradación también, ¿no? Entonces, a partir de estos resultados de objetivos ambientales también son las estrategias en las cuales se tienen que establecer para mantener estos caudales. Entonces, esta norma es muy importante porque fue el producto del diálogo de decenas de especialistas de diferentes áreas y diferentes sectores, y se determinaron tres tipos de metodologías: las hidrológicas, que básicamente se basan en la variabilidad estadística, las hidrobiológicas en el hábitat, y las holísticas, que tienen que ver con los diferentes especialistas que hablan sobre las necesidades del agua de diferentes especies en un contexto determinado. Y bueno, pues la conexión de esta norma, como les dije anteriormente, tiene que ver con que es la integración en la ecuación de disponibilidad, donde pues, las cuencas tienen esos sistemas. Bueno, estas son las cuencas que se decretaron, de las cuales tengo entendido que hay dos que están amparadas, tienen problemas de litigios, creo que la de Actopan, no sé si la de Costa de Guerrero y probablemente la de Coatzacoalcos también, pero bueno, la de Costa de Jalisco, Grijalbo, Sumacinta, Pánuco, Papaloapan y San Pedro Mezquital. Bueno, son cuencas, esas 5 cuencas son con las que se trabaja con la red de monitoreo de reservas de agua. Y bueno, para terminar, ¿cuáles son los retos? Los retos del diseño de trayectorias. Nosotros entendemos como diseño de trayectorias como qué posibles formas innovadoras y diferentes con instrumentos de política diversos se pueden fomentar su diseño y su diálogo para su co-construcción, que puedan reducir la brecha de la implementación. ¿Por qué? Pues porque si vemos estas dos gráficas, la de la izquierda es del 2006
se reportaba en el informe de Planeta Vivo de WWF, pues creo que un 30 y tantos, 28% creo que había reducido el índice. Bueno, en el 2024 se reporta menos de 85% para ecosistemas de agua dulce. Es decir, estamos perdiendo de una manera acelerada y exponencial nuestras especies en los ecosistemas de agua dulce. Entonces necesitamos replantear el problema público y ante también las prioridades actuales. Necesitamos preguntarnos cómo transformar el sistema de asignación y gestión del agua en México para garantizar simultáneamente el derecho humano al agua, la integridad ecológica y la restauración de cuencas en un contexto de sobreasignación y débil cumplimiento ante la evidencia de una pérdida acelerada de especies de agua dulce y el deterioro funcional de los sistemas hidrológicos. Pues es una pregunta bastante compleja, ¿no? Porque siempre los temas del agua generan dilemas. Pero bueno, nosotros consideramos que sí es el momento de empezar a poner a pensar diferentes áreas y sectores y a dialogar para, más allá de los resultados de política que ya existen y que son, y que podemos discutirlos, mejorarlos, o implementarlos mejor, o exigir su implementación mejor, bueno, pues podemos ver también desde la gestión de riesgos, desde la adaptación al cambio climático, desde la conservación de protección de especies, desde el ordenamiento territorial, todo esto, la sabiduría y dinámica de los patrones de comportamiento, es decir, cómo naturalmente el río crece, se seca, lleva más agua, lleva menos. Toda esta dinámica natural tiene unas implicaciones en la planeación, pero al mismo tiempo tiene implicaciones importantes en la gestión de riesgos y en la restauración, ahora que está de moda la restauración de los sistemas, de sistemas importantes, muy contaminados en nuestro país. Bueno, pues el caudal ecológico funge como un elemento importante para lograr esta restauración. Si no se recupera el caudal ecológico, no hay restauración. El otro es que, bueno, pues se debe de realmente discutir, y no solo discutir, actuar para mejorar. Es imperativo mejorar el sistema de medición y monitoreo de la cantidad y calidad del agua en el país, ¿no? Este, y bueno, finalmente es necesario mejorar el diseño de las instituciones entendidas como reglas, normas y estrategias. Ahora tenemos nuevas instituciones, es decir, la Ley General de Aguas que regula derecho humano al agua y la Ley de Aguas Nacionales tuvo modificaciones. Entonces, tenemos ya dos leyes que están coexistiendo, que son las dos leyes son de naturaleza general, es decir, distribuyen competencias en los tres niveles de gobierno y una pues, es el sistema de concesiones y todo lo que implicaba la ley de aguas nacionales, y el otra regula el derecho humano al agua con unas capacidades muy limitadas de los estados y los municipios, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que preguntarnos cómo estas reglas formales se van a convertir en reglas en uso y qué va a significar en las arenas de acción, es decir, en qué se va a convertir la acción de los actores en términos del uso, aprovechamiento y conservación del agua. ¿Y cómo podemos ayudar a mejorar ese diseño para que sea un poco pues mejor esta dinámica de gobernanza e interacciones? Entonces es necesario también diseñar políticas de conservación y protección de la biodiversidad que sean más intensivas en su inclusión en este componente dinámico del agua. La verdad es que ahora escuchamos mucho soluciones basadas en la naturaleza. Ese es como que el tema de moda, pero básicamente se habla de eso pues, porque o sea, el agua y los ecosistemas tienen una serie de patrones increíbles que le dan un funcionamiento a este planeta, ¿no? Entonces, pues uno de ellos es el caudal ecológico. Entonces hay que realmente poner en el centro el caudal, no como un usuario, como decíamos, como comentaban al inicio, sino realmente no es un usuario, es un proveedor. Y ese proveedor, pues realmente tenemos que ver la forma más eficaz de hacerlo. Bueno, como parte de lo que hemos estado investigando, pues, o las propuestas de producto de lo que hemos estado haciendo, pues bueno, consideramos que pues es importante construir estas redes, pero redes eficaces, para generar esta agenda de investigación e incidencia real. Hay una buena comunicación para poder entender lo que es el agua para el ambiente
generar laboratorios de política pública donde se incorporen los actores de gobierno, los actores sociales, y bueno, y esto pues promover la famosa gobernanza colaborativa donde realmente tengamos resultados en el diseño y en la implementación. Y todo esto, pues, para mejorar la toma de decisiones. Entonces, en realidad, el agua es uno de los elementos que necesitamos poner un poco más de atención en cuanto a eh, promover muchos más espacios de diálogo y deliberación, promover una menor centralización en la toma de decisiones y poner orden, ¿no? En todos la forma en la cual se utiliza el agua en las cuencas en nuestro país. Bueno, pues ahí terminaría mi presentación. Me dijeron 40 minutos, a lo mejor me pasé unos minutitos y pues nada más termino dando un anuncio a todos los que están conectados y que les interese el tema de manejo y gestión de cuencas que estamos organizando en la Universidad de Guanajuato con otros colegas de la Universidad de Guadalajara, con la Universidad de Querétaro, con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y otros actores más que se van a ir sumando. La Universidad de Tlaxcala también está participando, Autónoma de Tlaxcala con su maestría en gestión de cuencas, el séptimo Congreso Nacional, ¿no? Donde, bueno, pues se van a abrir el día 20 de abril, se van a abrir la posibilidad de que si alguien quiere participar con una mesa temática o una mesa de discusión, o participar con alguna ponencia, pues bueno, se van a abrir ya a partir del 20 de abril. Este congreso va a ser eh, del 11 al 13 de noviembre, con actividades precongreso el 9 y el 10 de noviembre. Entonces, pues están todos invitados para que sigamos discutiendo no solo el tema del caudal ecológico, sino la gestión del agua como el elemento importante que nos debe de unir más allá que nos separe, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sería mi participación. Aquí, si quieren saber un poco más de caudal, hicimos un cuaderno de divulgación hace tiempo con colegas de la WWF y de Semarnat, nos ayudaron ahí en la página de la Remescu, lo pueden encontrar. Y también el programa Agua de la WWF acaba de renovar su espacio, donde tiene mucha información muy interesante, donde pueden saber un poco más. Está la norma de caudal ecológico, que la pueden conocer, y pues en esa liga también están al menos los 10 decretos famosos, controversiales que fueron en el año 2018. Muchas gracias, y bueno, esta presentación forma parte también del proyecto académico de investigación postdoctoral que estoy realizando entre la CECITI y la Universidad de Guanajuato, Interacción Academia, Sector Público y Sociedad en la Agenda del Agua para el Ambiente, Análisis de la Gobernanza Colaborativa en la Gestión Hídrica y de los Ecosistemas, que bueno, pues esperemos que este año para el Congreso ya tengamos algunos resultados tangibles de otros temas más relacionados con el análisis institucional. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nos dejas una tarea pendiente. Creo que lo que comentas sobre la baja participación en los espacios de diálogo y liberación, esa es una tarea que necesitamos construirnos y responder como ciudadanos y entonces no dejar espacios vacíos, digamos, en el frente de batalla para atender este tipo de temas. Sin sin gobernanza colaborativa no va a haber manera de llegar a una gestión, diría yo, inteligente del agua. Me causa ruido la prelación del uso del agua, poniendo al humano siempre por encima de todo, pero como si el caudal no fuera para el humano también. O sea, estamos hablando de futuro, claro, pero es para que el humano también subsista, si no, o sea, simplemente estamos como pateando la pelota para enfrente. Si no cuidamos desde ahí, o sea, en la visión completa, pues realmente no es cierto que estamos nosotros en el punto número uno. Entonces, ese orden jerárquico en el que usamos el agrícola, ¿no? Y el urbano y todo eso va en función del humano.
¿no? El agrícola, pues es para que el humano coma y luego en la industria, pues es la producción del humano. Pues el caudal es lo mismo, es de donde venimos y es de donde sostiene toda la economía que nos mueve y nos sostiene. Y también diría, ¿qué pasa cuando estos caudales extraordinarios tiene efectos en la infraestructura de una ciudad, y hacemos algo por restaurar también el efecto que tiene el ecosistema? ¿O simplemente ese ni lo volteamos a ver porque ahora la magnitud, las frecuencias son las que de repente nos llega, digamos, agua de más en muy poquito tiempo y entonces nos genera daños grandes y vamos rápido a reconstruir, obviamente, lo que tiene que ver con la población, calles, puentes y el ecosistema? Ese, ¿en dónde queda? Es nomás un comentario antes de pasar a las preguntas. Sí, claro. No, pues en realidad, yo tuve la fortuna de hacer un viaje ya hace varios años, a Japón. Y tuve la fortuna de conocer la cultura japonesa y les voy a comentar muy rápido para contestar este tema, donde yo hice una pregunta porque estaban platicando de cómo mantenían la cantidad de extracción de ostras en un lago, en un cuerpo de agua, ahí. Entonces decía que habían reglas de cuánto podías extraer. Y yo pregunté a un japonés que estaba presentando, le dije, oiga, ¿y qué pasa si alguien saca más, ¿no? De las otras, y no me entendieron la pregunta. Me dijeron, oiga, ¿me puede volver a repetir la pregunta? Se la volví a decir hasta que otra persona tuvo que intervenir y dijo, no, 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 es que esto no pasa aquí. Entonces, yo escribí un blog, después lo voy a compartir en la Remescu, el blog de la Remescu, donde hablaba del orden y el respeto. Gran parte del problema que tenemos en el agua tiene que ver con el orden de nuestras ciudades que se ponen en lugares donde ya los especialistas habían dicho que habían cuestiones de zonas de inundación natural de los ríos que con un periodo de retorno de 20, 30, 40, 50, 60 años, era obvio y lógico que pues iba a volver a regresar el gran río y pues se iba a inundar toda la ciudad. Entonces, pues muchas veces estamos sujetos a estos procesos donde el corto plazo es más atractivo que el largo plazo y la planeación estratégica es menos atractiva que pues el obtener algo rápido y en el momento. Entonces, creo que otra cosa que a mí me gustaría decir es que, bueno, los caudales ecológicos, más bien, un río sano y natural refleja lo que somos como sociedad. Entonces, bueno, creo que hay que voltear a nuestros ríos y recuperar en México como en su momento lo hicieron en Europa, porque en Europa era una cloaca, en Estados Unidos le tirabas un cerillo a los ríos y se prendían. En fin, entonces tenemos que regresar a recuperar la variabilidad y la conectividad natural de nuestros ríos, no como un usuario más el agua, sino como un proveedor de la agricultura, de las actividades para medios de subsistencia o para el agua para nuestro consumo, o para las actividades económicas, o para la gestión de riesgos, ¿no? Pero necesitamos realmente ser un poco más, pues, propositivos e inteligentes en términos pues de ver qué es lo que estamos haciendo. Obviamente hay cosas bien interesantes que se están haciendo ahora, como es recuperar un río altamente contaminado. Eso sí, pues mi respeto si se logra, ¿no? Este, Porque ya llegamos a ese nivel, ¿no? Y bueno, la prelación de los usos es algo muy importante. Ahora con la modificación de la Ley de Aguas Nacionales, pues esta prelación se le pone el dedo en el renglón y se dice el agua para el uso urbano, para las personas, es más importante que cualquier otro uso, que aunque ya estaba, pero se pone un énfasis mayor, y también el agua para el medio ambiente. Pero lo que falta es decir el cómo. Las leyes tienen una jerarquía que viene de la Constitución, las leyes generales, los reglamentos, las normas oficiales, y van en una lógica jerárquica que nos van diciendo cómo hacer las cosas. En el caso del agua para el ambiente no está claro el cómo. Solamente está claro el determinar las reservas de agua, decretarlas, meterlas a la ecuación de la norma 011 y hasta ahí.
ya no se ha hecho nada más de, bueno, ¿y ahora cómo la ponemos a jugar con todo el sistema de gestión del agua que hay en una cuenca que es sumamente complejo, ¿no? Entonces, pues sí, es todo un tema. Y pues incluso, no sé si, incluso pues, es difícil comentar estos temas sin que parezcan muy técnicos, pero por eso, por ahí en las recomendaciones les recomendé este cuaderno de divulgación que hicimos por ahí, mis colegas de la Remescu, que además también tuvieron muchos años en estos temas, Ignacio González, también un especialista que tenemos en México, que es Sergio Salinas, y bueno, y ahora desde el Política Pública, que me da gusto que también esté conectado, el doctor Alex Ricardo Caldera Ortega de la Universidad de Guanajuato en el Departamento de Gestión Pública y Desarrollo, que también junto con él y la doctora Luz Manaba, como les comenté, pues estamos enfocados en analizar desde la perspectiva de la gestión pública este aspecto importante, esta dimensión importante que es el agua para el ambiente. Yo creo que en esta época algo que nos da esperanza es la voluntad política de por lo menos querer atender los ríos contaminados. Hay que ver cómo no está fácil, es complejo, pero bueno, con voluntad política por lo menos hay esperanza. Pero vamos a ver qué nos dice por ahí el público, Luis, si nos ayudas con un segmento de preguntas. Gracias. Sí. Por parte de Alicia Ravelo, quien nos acompaña de Tecate, menciona saludos, lo tutea, Lalo, muy buena ponencia, y comenta, la Conagua tiene un reto muy grande, actualizar las estaciones hidrométricas del país, ya que hay muchas que ya no funcionan y es importante tener la información de los registros y también las estaciones climatológicas. Por parte de José Enrique Conde Carrillo, quien nos acompaña de Campeche, muchas gracias por su ponencia. El agua es vida. Por parte de las preguntas, Humberto Pulido Argüello, quien nos acompaña de Tuxtla Gutiérrez. ¿Cómo se relaciona el caudal ecológico con el caudal base de una cuenca? Y además, ¿por qué no continuó con los consejos de cuenca y sus organismos auxiliares por parte de la Conagua? De acuerdo, bueno, pues Alicia, pues además que es una gran amiga, está por allá, Tecate, coincidimos unos años en la gestión de cuencas, y a ver si algún día la invitan también a ella, porque también es una especialista en temas ambientales, creo que ahorita está como encargada de la parte ambiental en Tecate, si no me equivoco. Entonces, y bueno, gracias, Alicia. Pues sí, tiene ella total razón. Las estaciones hidrométricas es muy triste y nadie habla de, o sea, sí se habla, pero pues realmente tenemos que estar poniendo el dedo en el renglón de por qué no tenemos sistemas buenos de medición. Ahorita ya la inteligencia artificial, la tecnología, todo nos está inundando cosas que hasta nos asustan y tenemos un avance tecnológico que se va a exponenciar. Bueno, pues ese avance en la medición, en los sistemas de monitoreo del agua, pues no solo de sistemas hidrométricos, piezométricos, redes de calidad, sino también otros sistemas satelitales y de otro tipo para poder determinar la cantidad y calidad del agua con diferentes formas y sistemas y además transparentarla es muy importante, ¿no? No sé quién más ahí, es que no tomé nota de algunas cosas, pero creo que preguntaban lo del caudal base y lo del caudal. Bueno, Sí. en la ley, desde el reglamento se hablaba de usuario ambiental y luego en la ley en 2004 creo que 2004 y luego en el 94 en el reglamento y en la ley en 2004 pues se habla de un caudal mínimo. Realmente un caudal mínimo pues es algo que es el funcionamiento, lo más básico que debería de mantener el río para su funcionamiento ecosistémico y normal, digamos, no normal, sino que no llegue a colapsar, digamos, el sistema, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el caudal ecológico como con el método, los métodos que establece la norma, que es el método holístico, por ejemplo, bueno, pues es un método que no habla de nada más de caudales mínimos, sino habla de las necesidades reales de los ecosistemas. Pero bueno, la complejidad de entender estos caudales base, pues implican saber que hay también una dinámica subterránea, que a veces que vemos ríos que no vemos que hay agua,
circulando, pero abajo está circulando el agua y hay toda una dinámica subsuperficial o subterránea que es bastante compleja para las personas que se dedican a esto, ¿no? Entonces, final de cuentas, tenemos nada más tres métodos, y los tres métodos, los tres no podemos decir que uno es mejor, que el otro es peor. Los métodos sirven para diferentes fines. Por ejemplo, el hidrológico sirve para planear, principalmente, de manera rápida. El holístico, pues es algo más detallado, donde los biólogos, los especialistas, los ecólogos, o un especialista en determinada especie, pues habla de ciertas necesidades que se tienen. Y están los que tienen que ver con el hábitat. Entonces, una combinación, pero también tienen diferentes costos, ¿no? Hacer estos estudios. Entonces, los estudios hidrológicos bien hechos, pues también te dan un buen camino para poder darte una idea del caudal si tienes buenos datos. El problema es que no tenemos buenos datos, pues, porque no tenemos buenos sistemas de medición en el país. Se han venido deteriorando desde el año 2015. Tarea hay por hacer. Aquí tenemos en la región el proyecto que comentábamos de hace ya poquito más de 10 años, el proyecto del flujo pulso, que fue en el delta del río Colorado, en donde así se asignó una parte del agua para lo que son temas ambientales. Y ha estado 10 años así, todavía el año pasado y por ahí estamos en como hasta este año estaba el proyecto, hasta diciembre del 26. Y bueno, se están haciendo estudios para ver qué sigue, pero para nosotros fue un caso local de la primera vez que se entregaba como agua precisamente para servicios ambientales, ¿no? ¿Qué más tiene por ahí el público, Luis? Sí, por parte de María Elena Recendis, que nos acompaña de Ensenada, muchas gracias por su ponencia tan enriquecedora y novedosa. Por parte de Julio Valdivieso, quien nos acompaña del Estado de México, estuvo muy interesante, sin restricciones. Necesitamos este tipo de investigaciones que sí saben lo que hacen. Felicidades. Y Demetrio Ambriz, de Ciudad de México, pregunta, ¿crear una olla de agua requiere solicitar permisos? ¿Cómo impacta este sistema de captación temporal de lluvia al caudal ecológico? Y además, ¿se consideran los ríos con descargas de aguas grises o negras dentro del caudal ecológico? ¿Sí? Bueno, fíjate que eh, bueno, se consideran, bueno, dentro de la dinámica de la variabilidad natural o no, de un río, que normalmente poderle poner ese adjetivo de natural ya es muy complejo poderlo hacer en nuestro país cuando vemos que casi en la totalidad de los ríos hay alguna descarga de aguas residuales de los municipios o de alguna localidad, lo que sea. Entonces, esto se incorpora a la dinámica y ya vieron que el caudal ecológico, una de sus dimensiones es la calidad. Entonces, pues sí, se incorpora el caudal. El caudal es un concepto del dinamismo. Puede ser un caudal de un río degradado y va a tener efectos sobre la integridad ecológica, ¿no? Entonces, el caudal es un concepto en donde, en la medida en que la calidad no sea la apropiada y las especies no tengan la capacidad de resiliencia de esa calidad, pues va a tener un efecto sobre esas especies y sobre todo la red de especies que dependen una de las otras, ¿no? Entonces, lo complejo de esto, de lo de los caudales ecológicos, es que cada cuenca es diferente, ¿no? O sea, cada cuenca va a tener una, este, una diferencia. A ver, no sé, es que como que no sé, creo que me faltó algo contestar, ¿no? Luis Gerardo, por ahí. Sí, sobre el tema de las ollas de agua, si Ah, las toallas requieren de agua. solicitar. Ajá. Mira, este es un tema, incluso en Michoacán, pues es un tema muy sentido, porque bueno, una, dos, tres, cinco, 10 ollas, pues, no hay problema, ¿no? Pero si son miles de ollas de agua, pues ya tienen por ejemplo, hay ríos en varias partes de Michoacán, por poner un ejemplo, que está la cantidad de agua retenida ilegal. Sí sería ilegal porque el agua es un bien nacional desde el artículo 27 de la Constitución, donde pues no la puedes retener, aunque sean pequeñas presitas, pues no, aunque sean pequeñas, porque después el conjunto de todas esas, pues da los efectos que tenemos, ¿no? Que al final el caudal del río, aguas abajo, ya no tiene la misma cantidad de agua,
Y no solo eso, sino tienen los retornos de de los fertilizantes y los agroquímicos que van a dar también a estos ríos que pues, ya no son como eran antes, ¿no? Entonces, que se tiene que sacar un permiso, pues, yo que conozca a nadie ha pedido permisos de, de estas ollas de agua, digo que pero creo que lo presentaron, este colega lo presentó, ¿no? Todo su estudio que había hecho de ollas de agua, y pues es un tema muy importante, ¿no? En teoría sí le deberías de pedir permiso a a la autoridad, ¿no? Pero pues la gente dice, pues es mi terreno, y a veces pues, la gente no tiene idea, como puede suceder con un bosque, ¿no? Los bosques, pues uno puede ser propietario de un bosque, pero no tienes el derecho de cortar hasta que no te den una autorización la Semarnat para cortarlo, y tienes que hacer un programa de manejo, y lo mismo sucede con algunas especies que pudieras tener en tu terreno, pues, ¿no? Porque son tan tuteladas por, por nuestras leyes. Entonces, en teoría, pues sí tendría que tener una regulación las ollas de agua, ¿no? Así se debería de pedir, pero realmente, pues, por todos lados hay ollas, seguramente en el norte hay ollas allá que para otro tipo de cultivos, ¿no? Y no solo es una olla, sino a veces son empresas grandes que hacen sin ninguna autorización. Pues sí, sí se debe de pedir. ¿Por qué? Porque estás desviando, eh, estás utilizando el agua que debería de caer en el río y ya afecta aguas abajo a otras personas. Sí. Ahí creo que entra lo que comentó doctor sobre, o sea, lo correcto. ¿Qué es qué tendríamos que hacer? O sea, no podemos pensarnos ajenos a un sistema si entonces yo acaparo y entonces no me importa el que esté río abajo o aguas arriba o aguas abajo, sino simplemente este análisis en mi beneficio y pues el de abajo pues ya no importa, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que trabajar muchísimo sobre una conciencia para poder lograr esta gobernanza y entender que la acción que yo estoy haciendo de retener el agua o de descargar lo que no debo descargar, pues va a tener un impacto y no, 3 pasos después, de todas maneras, me va a terminar afectando a mí. No sé si hay una más, alcanzaremos una ronda más, Luis. Sí, tenemos más por Sí. ahí. Ajá. Por parte de Carolina Martínez, quien nos acompaña del Estado de México, excelente ponencia. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos. Felicitaciones. Por parte de Darwinson Gregorio, que nos acompaña de Maracaibo, Dagué, y me parece que es de Venezuela. Muy buena presentación, excelente. Y él pregunta, ¿cómo podría implementarse un monitoreo efectivo y cotidiano de un afluente, cuenca u otro cuerpo de agua que alimenta un embalse destinada al consumo humano? Y en lo particular también pregunta, ¿qué parámetros o criterios técnicos podría evaluar un guardaparques en campo para generar reportes útiles y confiables que permitan informar oportunamente a sus superiores? Ok, bueno, pues esta es una pregunta que nos daría para otra sesión. Obviamente, yo no soy especialista en monitoreo, pero sí tenemos en la red de monitoreo de reservas de agua, un conjunto de especialistas que están incluso involucrados en el monitoreo comunitario, como la doctora Clara Tinoco y muchas personas. También participamos en una red que se llama la Red Continental Americana de Monitoreo Participativo, como la red CAMCA, la Red Continental Americana de Monitoreo Comunitario Participativo del Agua, así se llama. Entonces, esa red hay también muchos especialistas. Entonces, la persona que nos dijo, pues, me puede escribir un correo y yo los canalizo también porque además él es de otro país, con colegas de muchos países de esta red que justamente se dedican a esto, porque bueno, por ejemplo, pues los parámetros, el qué sí, qué no, pues va a depender de qué cuenca, de qué situación, para qué quieres el monitoreo, ¿no? Y pues muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces el monitoreo puede ser un monitoreo educativo, o puede ser un monitoreo pues más para realmente poder identificar algunos contaminantes que estén afectando a alguna zona, pero eso ya se tiene que hacer, digamos, cada tipo de diseño es diferente, ¿no? Entonces ahí, pues,
Si me escribe un correo, pues los canalizo ahí con estas redes sin ningún problema, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, doctor. ¿Con qué mensaje quisiera despedirse para poder cerrar la sesión del día de hoy? Y agradecerle, de verdad que nos haya acompañado el día de hoy y dejar la puerta abierta para poder, invitarlos, nuevamente para que esté con nosotros y aceptamos ahí las recomendaciones de temas y expositores. Pues que el mensaje que dejaría es que, pues, sentámonos orgullosos de nuestros ríos. Ahorita yo no me siento orgulloso de los ríos que tenemos en nuestro país y del agua y la gestión que tenemos. Y no podemos decir que alguien o un sector, pero sí tenemos que ser más participativos como ciudadanos y tenemos que buscar los mecanismos mediante los cuales la gestión del agua esté a la altura de la sociedad que somos, ¿no? Entonces, el caudal ecológico y el tutelar la variabilidad natural de los flujos de agua y su conectividad como un elemento en el cual cuidamos las especies de flora y de fauna, y incluyendo al ser humano, pues nos habla de pues, que somos una sociedad respetuosa, solidaria, estratégica, e inteligentes, ¿no? Es lo único que pudiera dejar. A veces todos estos problemas pues salen de nos angustiamos, los jóvenes que les doy clases luego están bien angustiados porque no saben ni por dónde empezar, porque los problemas son tan grandes. Entonces lo único que les digo es, pues vayan a ver el río que está en su ciudad, camínenlo, entiendan sus problemas, vean de dónde nace ese río, comprendan dónde nace, cuáles son sus problemas locales, conozcan a los servidores públicos que toman las decisiones, a las asociaciones de la sociedad civil que están involucradas, a los ciudadanos. Y entonces participen localmente, no vamos a resolver los problemas del río Santiago aquí, no, eso se lo dejamos a alguien de aquí más complejo, pero al menos el río de nuestra ciudad, el manantial que está ahí, participemos, porque pues por eso estamos a veces tan mal, porque no tenemos ni idea de lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso es el mensaje, que no estuvo tan corto, pero lo dejo. Muchísimas gracias. Me quedo con Ajá. que los ríos son el reflejo de nuestra sociedad y entonces ahí vemos que hay cómo nos comportamos los ciudadanos y yo creo que ahí es donde tenemos que poner los ojos y ponernos las pilas. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos acompañaron. Nos tardamos un poquito más, se nos fue la sesión más larga hoy, pero agradecemos la paciencia de todos y la del doctor por acompañarlos y los esperamos el próximo miércoles en un seminario más del desarrollo sustentable. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Jessica y Luis Gerardo Feliciano. Gracias.